Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. En esta ocasión nos acompaña nuestro querido amigo y hermano Alfredo, el doctor Alfredo Ramírez. Y bueno, pues simplemente hemos decidido tener una charla, una plática de tipo informal. Queremos hablar sobre el tema de la justificación. ¿Qué es lo que la Iglesia Católica enseña sobre la justificación? Queremos platicar y queremos que esta plática, esta charla pueda también ser en alguna manera de ayuda a los que puedan ver este video. Y bueno, Alfredo, ¿cómo estás? Dios te bendiga. José Plasencia, oye, pues es un honor estar compartiendo aquí contigo en tu canal y gracias por la invitación. Bueno, Alfredo, mira, en la charla anterior que tuve con Gibran, Gibran me invitó a hacer un video para su canal y bueno, después terminamos también ofreciendo el mismo video en mi canal. Y Ujú. estuvimos hablando sobre la justificación y más que nada nos enfocamos en hablar sobre el hecho de que la justificación es un proceso. Esto en contraste con lo que enseñan los grupos protestantes. Los Ujú. grupos protestantes, desde los meros inicios de la llamada Reforma Protestante, ellos, empezando con Martín Lutero, por supuesto, ellos niegan que la justificación sea un proceso. Ellos nos dicen que la justificación es algo instantáneo, algo que ocurre en la parte inicial de la vida cristiana y en ese momento queda completa, asegurada, firme, anclada y esta justificación no se pierde. Y dicen que el resto de la vida cristiana dicen que sí es importante, hay que decirlo. No dicen que no sea importante, dicen que sí es importante. Y nos referimos a la santificación, a la madurez espiritual, al crecimiento, a la negación de la vida cristiana. Pero dicen que, sin embargo, a pesar de que sí es importante y sí debemos buscar la santificación, ellos dicen que esta santificación o este proceso no tiene nada que ver con la justificación o con la salvación, que algunos de ellos usan justificación y salvación como si fueran sinónimos. Entonces, por motivos de poder entendernos con ellos, vamos a manejarlo como sinónimo, justificación, la salvación. Ellos Sí. dicen que todo el proceso, toda la santificación, toda la madurez espiritual, aunque sí es importante, no afecta y no impacta tu salvación o tu justificación, que eso ya está garantizado. Ujú. ¿Qué podemos decir sobre esto? Cuando alguien me ha preguntado acerca de esto, de que un hermano protestante viene y le dice, es que ya estoy justificado, mira, yo prefiero creer eso, porque realmente es más sencillo y es más simple de entenderlo, o sea, ya estoy justificado, ya estoy salvado, ya estoy santo, ahí nos vemos. Sin embargo, tú recuerdas no la parábola, el episodio evangélico del joven rico, que viene con Cristo y le dice, oye, Señor, ¿qué debo de hacer para ser santo, para ser salvo? No recuerdo la palabra que utiliza según la traducción, Para tener la vida eterna. para tener la vida eterna. Entonces Cristo le contesta, pues sigue los mandamientos y dice, yo lo hago todo esto desde joven. Dice, bueno, ahora vende tus cosas y sígueme. Y el hombre se fue triste. Aquí la situación es de que si es una doctrina cristiana como tal, desde mismo Cristo, una vez salvo, siempre salvo, Cristo se lo hubiera dicho, ¿sabes qué? Mira, a mí dentro de un mes, dentro de 2 meses me van a crucificar y ya con eso tienes la justificación, no tienes de qué preocuparte, tan sencillo como haber dicho eso. Sin embargo, yo creo que dentro de la misma Biblia no encuentra uno suficiente sustento para esto, para decir que una vez que ya tienes la justificación ya va a ser para siempre y no la vas a perder. Así es. Mira, déjame leer este párrafo, es del Catecismo de la Iglesia Católica y es sobre la justificación, es el numeral 1987. Numeral 1987 dice, la gracia del Espíritu Santo tiene el poder de santificarnos, es decir, de elevarnos, perdón, de lavarnos de nuestros pecados Uh -huh. y comunicarnos la justicia de Dios por la fe en Jesucristo.
Y dice, y por el bautismo. Bueno, aquí lo que vemos inmediatamente es que es la gracia de Dios. ¿Sí? Esto no viene de los esfuerzos humanos, ¿No? esto no viene de nuestros poderes naturales, dice la gracia. Es la gracia del Espíritu Santo, dice, tiene el poder, es la gracia del Espíritu Santo. Esto viene de Dios. Dice, tiene el poder de santificarnos, es decir, de lavarnos de nuestros pecados y comunicarnos la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Y esto echa al suelo lo que muchos afirman sobre la Iglesia Católica, que nosotros no creemos en la justificación por la fe en Jesucristo. Cuando aquí en el mismo catecismo, que es el compendio oficial, por así decirlo, de lo que creemos como católicos, está bien afirmado. Y bueno, continúa, como para los que no lo saben, el catecismo tiene una sección muy amplia en lo que se refiere a la justificación. Esto viene de Dios, es por la gracia de Dios, es el Espíritu Santo y es por la fe en Jesucristo. Quiero decir algo sobre la utilización del catecismo, Alfredo, porque me he fijado, no todos, pero sí muchos hermanos separados, protestantes, cuando les hablas de catecismo, ellos creen o se imaginan que el hecho de que tengamos un catecismo significa que le estamos restando importancia a la Sagrada Escritura. Y dicen, ustedes católicos usan para todo el catecismo. No, dice, no debes hacer eso. Lo único que debes utilizar es la Biblia, lo cual sabemos que no tiene sentido, porque Biblia, pues todos los grupos dicen que Biblia, 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 Biblia y Biblia, pero todos los grupos tienen diferentes doctrinas. ¿Mm? Aún los mismos que dicen que no debes usar el catecismo, es interesante, porque si entras a las páginas de sus iglesias, las páginas de internet, te vas a dar cuenta que tienen una sección donde tienen todas sus creencias, las tienen enumeradas. ¿Sí? Es decir, ¿a dónde voy? Todos los grupos tienen declaraciones de fe, tienen credos, tienen bien estipulado lo que ellos creen. Ah, pues es lo mismo, la Iglesia Católica tiene su catecismo donde tiene bien definido, bien estipulado qué es lo que nosotros como católicos creemos. Decir que Biblia, 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 Biblia y pura Biblia, pues todos dicen eso, pero cuántos miles de interpretaciones distintas, perdón, no encontramos en el mundo. Y es un paréntesis que ya lo alargué mucho, ¿no? Pero bueno, el punto es porque ya estoy escuchando, ya casi puedo escuchar a los que están diciendo, esos católicos puro catecismo. El catecismo. Así es. Alfredo, entonces ya sabemos que la justificación es un proceso, eh, pero ¿dónde entran los sacramentos? No sé si tienes algunas observaciones. Todo lo que la iglesia enseña no habla de que sea una obra personal y tenemos que ser bien conscientes de esta situación, o sea, y esto va para todos los católicos que a veces pensamos, sí lo hemos llegado a pensar, una mala interpretación de la doctrina de la iglesia, que por nuestras propias fuerzas nosotros podemos llegar a alcanzar la salvación, y tú sabes que no, tenemos que estar orando constantemente por incrementar nuestra fe, porque se nos vayan incrementando los dones del Espíritu Santo, por todo esto. Es una oración constante para que la gracia de Dios vaya actuando dentro de nosotros. Y eso, lo que la iglesia enseña, solo se obtiene a través de los sacramentos, del camino sacramental. Lo que vienen siendo los sacramentos de iniciación, lo que vienen siendo sacramentos de reconciliación y los de servicio, para que de esta manera nos vamos configurando como cuerpo de Cristo, como el cuerpo místico de Cristo, y vamos conformándonos a hacer la voluntad del Padre, lo que viene siendo el amor y el servicio de unos con los otros. Y bueno, pues lo que es la parte central y medular de nuestra fe, lo que es la misa. La Okay, Santa ¿qué te Misa. parece, antes de ir más adelante, por qué no nos explicas, qué es un sacramento? A través de un signo de la iglesia en la que vamos recibiendo nosotros una gracia, o se expresa la gracia que nos va a llevar a la santificación, en este caso el bautismo.
a través del agua va a expresarnos la gracia de estar incorporados dentro del cuerpo místico de Cristo, ya sea cuando eres un niño o ya sea cuando eres un adulto que ya tiene otro tipo de acepción, ya es el perdón de los pecados, el reconocimiento, etcétera. Pero nos habla aquí de un signo visible que nos va a llevar sobre una gracia que es algo que no podemos ver, aunque no la podamos ver, bueno, pues va a ser un efecto dentro de nosotros. Ahí es donde entra también la fe, ¿no? Ajá, sí, Y claro. disculpa que te lancé la pregunta, de hecho, te aventé una doble curva, porque por un lado te interrumpí y por el otro lado te lancé una pregunta así de buenas a primeras, pero ¿sabes por qué? Es que, mira, ya estamos hablando de sacramentos, ya estamos hablando de la vida sacramental, pero como sabemos que este canal lo siguen también personas no católicas, Okay. entonces, en la mente de ellos, tal vez uno como católico, uno asume, ¿verdad? Pero sí, muchas veces no se entiende lo que es un sacramento. Yo, una de las formas que lo explico es simplemente yo les digo, mira, Dios no va a aventar la gracia en paquetes. Dios no te avienta la gracia desde el cielo en paquetes. Dios no te va a... Porque la pregunta, de hecho, eso es una de las cuestiones en el mundo evangélico, ya no tanto protestante histórico, sino en el mundo evangélico, por así decirlo, en grupos Ellos se pentecostales. ligaron de los protestantes, tengo entendidos, ¿no? O sea, de Sí, de las iglesias históricas. sí, los históricos serían los anglicanos, los luteranos, serían los presbiterianos, y ya los demás grupos vienen de los Estados Unidos realmente, por ejemplo, grupos pentecostales, bautistas, todo este tipo de grupos son los grupos que abundan en América Latina, ¿no? En estos grupos no existe la noción de sacramento. Entonces, pero algo que yo me he dado cuenta es precisamente como no existe, no tienen los sacramentos, una pregunta que muchos de ellos se hacen es, bueno, exactamente cómo Dios nos da su gracia. Entonces ahí es donde ya entran las diferentes grupos tienen diferentes explicaciones. Uno nos dice, no, pues tienes que hacer una oración, lo que le llaman la oración del pecador. No sé si ¿No? te es familiar o no. Bueno, No, es que dicen que perdón, ¿ibas a decir algo? no, dale, dale, dale. La oración del pecador es, dice, no, pues inclina tu rostro y repite después de mí. Y es una oración bonita, no hay realmente, no es una oración demoníaca ni nada, no, es una oración donde, Señor Dios, reconozco mis pecados, pero el punto a donde voy es que dicen, bueno, ya en ese momento ya recibiste la gracia de Dios. Algunos dicen que no, de hecho, algunos otros grupos predican en contra de esta forma, en contra de esta teología, y dicen, no, eso de la oración no viene de la Biblia. A ver, dime, ¿en qué parte de la Biblia dice que hagas una oración o que repite después de mí? Y predican, o sea, ahí tenemos a un grupo protestante. Oración. Así es, predicando contra otro grupo protestante que la oración esta no debe de hacerla. Entonces, para no salirnos del tema, Sí. el sacramento es un signo visible y tangible, como lo es el agua, como lo es el aceite. Es algo visible, tangible, que lleva a cabo una realidad en el interior del ser humano. En otras palabras, el sacramento es algo que Dios utiliza para darnos su gracia. Mira, te ¿No? voy a interrumpir, pero sí es bien, ahorita ya lo dijimos en varias ocasiones. Yo, yo lo veo por este punto de vista. Las ventajas de la iglesia, las ventajas de la iglesia, las ventajas de una doctrina, porque vas evitando caer en errores, pero sobre todo vas manteniéndote dentro del canal de una doctrina completamente sana. Ya escuché por ahí que dicen que la sana doctrina, y dice, uy, yo estoy en la iglesia de la sana doctrina, porque la iglesia es mater and magister, madre y maestra. Entonces, pues nos va llevando con mucho cuidado, con gran cariño a la santificación. Y al vivir tú fuera de la iglesia, fuera
del recurso sacramental que está instituido por Cristo, que tú lo encuentras plenamente dentro de las Escrituras, estás perdiendo el tiempo. Yo creo que la mayoría de los hermanos que no son católicos buscan verdaderamente la verdad, buscan verdaderamente a Cristo, pero al no tener la plenitud de la verdad, pierden tiempo y no viven en su vida la completa felicidad a la que podemos estar llamados todas las personas que vivimos aquí en la tierra, en este valle de lágrimas, diría por ahí la canción. Sin embargo, con los sacramentos y dentro de la iglesia, viviendo la doctrina adecuadamente, tenemos garantizada una cosa, la santidad. La iglesia tiene una pedagogía, nos enseña cómo va a ser la salvación. Ahorita tú me avientas la pregunta y tengo oportunidad de responderte, todo acorde a lo que la iglesia profesa. Claro. Es decir, es como, en otras palabras, el católico no tiene que inventar la rueda, ¿no? ¿No? Es algo que ya está definido, ya está, o sea, en otras palabras, el cristianismo tiene 2000 años. El cristianismo no ha nacido con nosotros, no ha nacido hace 10, 20, 30, 50 años, ¿no? Como algunas denominaciones, que sí, hay algunas denominaciones que literalmente nacieron hace 30, 40, 50 años. Mira, tú mencionaste algo importante, Alfredo, cuando dijiste que la iglesia es madre y es maestra. Entonces, obviamente, cuando hablamos de que la iglesia es maestra, estamos hablando del famoso magisterio, ¿no? Estoy seguro que nuestros hermanos separados nos escuchan a nosotros, los católicos, que decimos magisterio, magisterio, y me atrevo a decir que la gran mayoría no saben lo que es el magisterio. Obviamente, el magisterio es la iglesia como maestra, ¿no? En su papel de maestra. Alfredo, ¿por qué es importante tener un magisterio? ¿Por qué es importante tener a la iglesia como maestra precisamente a la luz de este tema de la justificación, de la salvación, y en contraste a lo que vemos en el mundo protestante? Que vemos que como no tienen a la iglesia como maestra, porque la han rechazado, no tienen el magisterio, y vemos los frutos, vemos el resultado de no tener un magisterio. Vemos que tienen muchas versiones de justificación, muchas doctrinas sobre la salvación, se contradicen unos a otros. Es necesario el papel de la iglesia como maestra, el magisterio. Cuando no se tiene a la iglesia como maestra, cuando no se tiene al magisterio, los resultados serán los que encontramos en el mundo protestante. Diferentes versiones de lo que significa la justificación, diferentes versiones de lo que significa la salvación, qué es la salvación, cómo se obtiene la salvación se pierde o no se pierde, qué es la gracia de Dios, cómo la puedo recibir. Unos me dicen que haga una oración, unos me dicen que tengo que pasar enfrente de la iglesia y hacer esto y hacer aquello. Entonces, cuando no se tiene a la iglesia como maestra, cuando no se tiene al magisterio, cuando no se considera lo que la iglesia nos enseña, hablando del catecismo, que no es lo único, ¿verdad? Pero sí que es un excelente compendio de lo que es la doctrina cristiana, el catecismo, el catecismo de la iglesia. Es la exposición formal de la doctrina de la iglesia. La exposición formal de la doctrina de la iglesia. Cuando todo esto no se toma en cuenta, cuando se rechaza, cuando se desecha, entonces se naufraga. Es como un barco, perdón. Es un barco que está naufragando en los mares de esta vida, siendo azotado por los vientos, por las tempestades. Y lamentablemente es lo que muchas veces encontramos en el mundo evangélico, especialmente en el contexto de nuestra América Latina. Vemos todo esto. Vemos muchos grupos que se están contradiciendo unos a otros y no tienen la doctrina que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Tienen parte de ella, pero no la tienen toda, obviamente, ¿no? Todo esto a raíz. Y fíjate, José, y al no tenerla, ya lo había dicho, al no tener completa la verdad o no aceptarla, estas personas no viven felices completamente. O sea, y sí hay, bueno, probablemente tú seas algún caso, pero de las personas que han tenido la conversión de no católicos a hacerse católicos, dicen, ¿sabes qué? Dice, tengo las mismas deudas, soy el mismo malora, soy el mismo
pero algo siento diferente, ya tengo un peso menos y ahora ya siento como que puedo alcanzar la felicidad, o definitivamente ahora soy feliz, que es, sí, vivo en la felicidad. Y eso no me refiero a andar todo el día contento y brinque, sino que ya sienten que están dentro de la verdad al reconocer todo esto. Quiero ahora leerte otro numeral, es el 1996, el Dale. 1996 que es sobre la gracia, porque queremos dejar bien en claro que los católicos, la Iglesia Católica, verdaderamente enseña y creemos que la justificación es por la gracia de Dios, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice así, el numeral 1996, nuestra justificación es obra de la gracia de Dios. La gracia es el favor, es el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada, llegar a ser hijos de Dios. Entonces, claramente aquí este numeral nos está diciendo que la justificación es obra de la gracia de Dios y luego nos explica qué es la gracia. Es el favor, es el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada. ¿Cuál llamada? Al llamado del Evangelio. Llegar a ser hijos de Dios, hijos adoptivos, partícipes de la naturaleza divina, de la vida eterna. Entonces, todo esto es obra de Dios. La justificación es una obra de Dios. Queda bien claro que los católicos no creemos que la justificación o que la salvación es una obra que nosotros llevamos a cabo. Es algo que Dios hace por nosotros. Y aquí quiero compartir algo rápido. Una vez un amigo protestante me dijo, es que el problema es que ustedes sí dicen que sí, que la salvación es por gracia, pero el problema con ustedes es que ustedes tienen los sacramentos. Y aunque ustedes digan que la salvación es por la gracia, que la justificación es por la gracia de Dios, de todas maneras, ustedes siguen teniendo los sacramentos y los sacramentos ya es como si fuera por obras, porque es algo que tú estás haciendo para Dios. ¿Y sabes qué fue lo único que me vino a la mente? Le dije, ¿sabes qué es un sacramento? Y se quedó pensando. Le dije, ¿sí sabías que un sacramento no es algo que tú haces para Dios, sino es todo lo contrario? Un Viene de sacramento, exacto, viene de arriba. Un sacramento es algo que Dios hace por ti. es la Es disposición. Dios, Gracias. sí, exacto, es Dios ayudándote a ti, no tú haciendo algo para Dios. Cuando le dije eso, ¿sabes qué dijo? Ujú. Nada. Sí, Nada, porque él asumía que un sacramento era como un esfuerzo humano, como una una obra, obra, como la obra, ajá, como como una una obra obra de que ley, yo, obra de ley. así es, como algo que yo pongo en la mesa, algo que yo traigo a la mesa. Y no, le dije, es todo lo contrario, es Dios sirviéndote a ti, es Dios haciendo algo para ti. Cuando le dije eso, se quedó pensando. En otras palabras, me tomé el tiempo de ayudarle a entender algo que nadie se lo había enseñado. Y esto es bien importante. Los sacramentos no son cosas que nosotros hacemos para Dios. Los sacramentos son los medios mediante los cuales Dios nos extiende su favor, su auxilio, su gracia, su santificación, su justicia, todo lo que tiene que ver con nuestra salvación, con nuestra redención. Hablando de lo que la iglesia nos enseña, tengo aquí los cánones sobre la justificación. Para los que no saben qué son los cánones, simplemente son como pequeñas afirmaciones o afirmaciones breves sobre una doctrina. Y miren, eso es lo que la iglesia ha afirmado así de manera breve, pero de ¿Desde manera... cuándo? ¿Y desde cuándo? Este es el Concilio de Trento. De hecho, son los últimos, no hay otros cánones aparte de la justificación. Por eso, a pesar de que ya estamos en el 2019, los teólogos siguen acudiendo a estos cánones que son del año 1546. Ujú. 1546, el famoso Concilio de Trento. Ajá. Y esto es porque ahí de manera, por decirlo así, definitiva, Formal. se, de manera formal, definitiva, dogmática, se puso fin a las controversias que Martín Lutero y sus amigos iniciaron. Dice así, el canon número 1 o la primera afirmación. Si alguno dijere que el hombre se puede justificar para con Dios por sus propias obras, hechas o con solas las fuerzas de la naturaleza,
o por la doctrina de la ley, obviamente de la ley de Moisés, Así es. sin la divina gracia adquirida por Jesucristo, sea excomulgado, o Ah, sea, anatema, que algunos por eso piensan, anatema. mm, Está bien. algunos, sí, algunos piensan que anatema significa que se vaya al infierno. Ey. Cuando la iglesia dice sea anatema, no, está hablando de que sea excomulgado, se ha Ujú. cortado de la comunión. Esa es una Pues, disciplina del cuerpo, es una disciplina, es como los papás, cuando ujú. encierran a su hijo en el cuarto, el que le llaman el time out, Ey. tiempo, tiempo fuera. Para qué lo encierran? ¿Para qué lo castigan? ¿Para qué le dan el time out? Para que el niño piense, Ey. reflexione, para que después salga del cuarto arrepentido, afligido y diga, me equivoqué, ya quiero estar con todos aquí, ya no quiero estar allá. Es lo mismo, la iglesia excomulga no para destruir a la persona, no para que se vaya al infierno, para que la persona piense, reflexione, se arrepiente. Pero este canon así, de una manera tajante, dice, si alguno dijere que el hombre se puede justificar para con Dios con sus propias obras, sea excomulgado. Ujú. De manera tajante, aquí vemos en el primer canon que la Iglesia Católica no enseña, no cree que el hombre se justifica por sus propias Bueno, obras. Al contrario, dice, si tú crees eso y no te arrepientes, vas a ser excomulgado. El segundo canon dice así, si alguno dijere que la divina gracia adquirida por Jesucristo se confiere únicamente para que el hombre pueda con mayor facilidad vivir en justicia y merecer la vida eterna, como si por su libre albedrío y sin la gracia pudiese adquirir uno y otro, aunque con trabajo y dificultad, sea excomulgado. Ahora, ¿qué significa esto? Este está un poquito más complicado, pero lo que está diciendo es esto. Dice, si alguno dijere que la divina gracia adquirida por Jesucristo se confiere o se da únicamente para que al hombre con mayor facilidad, en otras palabras, si alguno dice que la gracia de Jesucristo solamente es para que nos ayude un poquito, que es para que se nos haga más fácil, o que Jesucristo pone el 50% y yo pongo el otro andar 50%, como que te vas ¿cómo? puertito nomás y ya, yo ya voy, yo ya voy. Ajá, eso también es un error. Y Ujú. algunos creen que la Iglesia Católica enseña eso. He escuchado a varias personas que dicen, no es que ustedes creen que Dios pone el 50% y luego llegas tú y pones el otro 50%. Y no es así. El 100% lo ha llevado a cabo Jesucristo, nosotros solamente respondemos. Y aún esa respuesta, como nos enseña el catecismo, esa respuesta del hombre está ayudada de la gracia de Dios. La gracia de Dios precede los movimientos de nuestra voluntad. Y sin embargo, el hombre es libre. Y sin embargo, el hombre no es un robot. Sin embargo, Marioneta. verdad, no somos una marioneta. Pero ahora, ahí donde muchos se atoran y dicen, es que no entiendo, ¿cómo vas a decir que aún la gracia de Dios precede lo que hacemos y al mismo tiempo quieras afirmar que somos libres? Pues es que así lo dice Dios, así está en la Biblia y así lo vamos a creer. Vaya siendo Eh, un misterio, ¿no? es un misterio, pero no en el sentido de que no haya explicaciones, Ajá. no en el sentido de que no tengamos doctrina, como aquí lo estamos viendo, estamos leyendo los cánones. Es Ajá. un misterio en el sentido de que va arriba y más allá de nuestra comprensión. Ujú. En otras palabras, somos hombres finitos. Ujú. Finitos es lo contrario de infinitos. Ujú. El único ser infinito, pues, es la Santísima Trinidad. Entonces, en ese sentido, sí es misterio, pero Sí. no es misterio en el sentido de que no hay explicaciones, porque sí hay algunas explicaciones. Ujú. Que no lo podemos entender, mejor dicho. Así es, no del todo, al menos no del todo. Este, um, y bueno, pudiera yo leer los demás cánones, pero por causa del tiempo no los voy a leer todos, pero sí se los recomiendo para los que Ujú. nos están escuchando, nos están siguiendo. Estos son los cánones del Concilio de Trento y estoy leyendo los cánones sobre la justificación, que es la sesión número 6. Sesión 6 del Concilio de Trento, los cánones sobre la justificación. Pero bueno, no sé si por ahí tienes alguna observación, algún comentario por ahí sobre la justificación, sobre el magisterio y o no sé, simplemente algo en general, Alfredo.
No, fíjate que nada más para recordarle a tu público, a los que son católicos y a los que no son católicos y tengan buena voluntad, y hasta los de mala voluntad de repente, que anden por ahí, que se animen, que entren en la historia, que vean en la iglesia, que vean en la iglesia, que vean en la historia las realidades de la iglesia, cómo la iglesia a través de la historia, del tiempo, ha ido perseverando la doctrina de Cristo, que ha sido un fiel depósito de la fe y todos los sacramentos y las herramientas que dispensan la gracia para que vamos hacia la santidad, y todo ello de una manera lógica, tan bonita, tan, pues como una madre y como una maestra al mismo tiempo. Yo les animo a que vean dentro de los documentos magisteriales de la iglesia todo ello. Muchas veces es difícil nosotros como humanos, como católicos que fallamos bastante, ser ese testimonio que la gente quisiera ver. Sin embargo, hay una gran cantidad de santos canonizados y otros que no, y otros que a lo mejor pronto serán, o no lo sé, pero hay otros ejemplos, no nada más nosotros que no solemos ser muy buen testimonio. Sin embargo, dentro de la iglesia se encuentran todas las herramientas para tener esa gracia, o la iglesia es el canal de gracia por el cual podemos vivir mejor y ser santos. No pierdan esa oportunidad, y bueno, pues aquí el esfuerzo que hace José a través del canal por tratar de ir derribando todos esos mitos, todos esos errores que se hace sobre la iglesia. Bueno, pues es una labor encomiable, es una labor muy, muy, muy grande. Y pues enhorabuena, José. Mira, pues gracias por haberme tenido aquí un poco con tu auditorio, y ojalá pues lo que hayamos conversado pues sirva a las personas para conocer un poco mejor de nuestra iglesia. No, gracias a ti, Alfredo. Como lo señalé al inicio, es una plática que se hace disponible al público, ¿no? Una plática informal, pero estoy seguro que de algo podrá servir, y pues gracias por tu tiempo, gracias por tus buenas observaciones. Y bueno, como ya lo señaló Alfredo, les invitamos a todos, hermanos, a que es bueno ver videos, es bueno escuchar predicaciones, sermones, pero también es algo necesario ir a los documentos, ir al catecismo. ¿Qué dice el catecismo? ¿Qué dice, por ejemplo, ahorita que hablé de los cánones de la justificación del famoso Concilio de Trento? ¿Qué dice? Miren, es interesante, hermanos, y me dirijo a los católicos. Muchos protestantes hablan del Concilio de Trento, porque saben que ahí fue donde se condenaron las doctrinas luteranas y calvinistas. Muchos hablan del Concilio de Trento, pero lo más interesante es esto, que si les preguntas detalles del Concilio de Trento, ya no, la gran mayoría, no digo que todos, la gran mayoría ya no saben qué decir. Entonces es indispensable que nosotros como cristianos, como católicos, conozcamos bien lo que la iglesia enseñó y podamos nosotros ayudarles a ellos a comprender lo que deberían comprender. Y les animamos, les animamos. Les agradezco a todos por su paciencia. Yo sé que esto no ha sido exhaustivo, nunca tuvo el propósito de ser algo exhaustivo. Esto no es una conferencia magisterial, ni estamos aquí hablando no es una clase, pues, por así decirlo. Simplemente una plática sobre este tema, sobre la justificación, siendo un proceso. También cómo es que los sacramentos entran ahí. Obviamente ni siquiera hemos, como dicen, no hemos ni siquiera rasguñado la superficie de este tema. Pudiéramos hacer una serie de cada punto, una serie de los sacramentos, una serie de la justificación, una serie del magisterio, una serie del Concilio de Trento. De cada cosa que hemos hablado se pueden hacer series de videos. Amados hermanos, gracias. Les deseo que tengan un excelente día. Que Dios les bendiga. Denle like al video. No olviden compartir con sus amigos y familias. Y compartan este video. Que Dios les bendiga. Alfredo, Dios te bendiga. Despídete de todos. Un saludo, un abrazo para todo tu auditorio. Hasta luego.